Bueno, en Pediatra de Familia me gusta mucho contarte acerca de la maduración de los bebés, acerca de la alimentación, muchos temas que son muy agradables de charlar, como la lactancia, pero a veces tenemos que hablar de temas más serios. Yo ya te conté del neumococo, que es la bacteria que produce neumonías y sepsis, te conté del meningococo, que es la principal causa de meningitis en los bebés. Hoy te voy a contar de la Escherichia coli o E. coli. La E. coli es una bacteria que está dentro del grupo de las enterobacterias porque vive dentro del intestino. La E. coli vive en el intestino del ser humano y de todos los animales de sangre caliente. La Escherichia coli forma parte de lo que nosotros llamamos la microbiota, la vieja flora intestinal, es decir, es un comensal, es una bacteria que vive normalmente en nuestro intestino. La microbiota es muy importante para nuestra salud, nos ayuda con muchos procesos digestivos. La Escherichia coli, por ejemplo, parte de la microbiota favorece que podamos absorber las vitaminas B y la vitamina K. Sin microbiota no podríamos absorber estas vitaminas y podríamos tener enfermedades graves. Pero también existen algunas cepas de Escherichia coli que pueden producir enfermedades digestivas muy graves, otras que pueden producir infecciones urinarias, inclusive sepsis y meningitis. Entonces yo te voy a contar acerca de estas Escherichia coli que son tan agresivas y cómo podemos hacer para prevenir enfermarnos con estas bacterias. La Escherichia coli patógena, la agresiva, la que está en nuestro intestino pero puede enfermarnos, tiene distintos tipos, tiene distintos serotipos. La Escherichia coli enteropatógena, es decir, que lesiona el intestino, puede lesionarlo por muchos motivos distintos. Puede ser porque se pegue al intestino y desde allí lesione el epitelio intestinal, esa es la que se llama Escherichia coli enteroadherente. Puede producir toxinas y liberar estas toxinas dentro del intestino que lesionan el intestino. Esta es la Escherichia coli enterotoxigénica. La Escherichia coli enterotoxigénica es la típica diarrea del viajante. Cuando hay personas que viajan a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es común que el agua contenga Escherichia coli y en ese caso la gente del lugar ya está acostumbrada a esta Escherichia coli y tiene anticuerpos de Escherichia coli. Pero cuando uno viaja, sobre todo a países tropicales, toma agua de la canilla o se cepilla los dientes con agua de la canilla, puede sufrir una diarrea del viajero, que es una diarrea bacteriana y por lo tanto debe tratarse con antibióticos. También existe la Escherichia coli productora de verotoxina. La verotoxina es una toxina que produce el famoso síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad gravísima. Argentina es uno de los países con mayor incidencia mundial de síndrome urémico hemolítico. Esta es una enfermedad que fue descubierta por mi jefe durante la residencia, el profesor Gian Antonio, que el Escherichia coli desde el intestino lesiona el intestino, libera en la sangre la verotoxina y la verotoxina desde la sangre puede destruir los riñones, por lo cual los niños con síndrome urémico hemolítico pueden requerir diálisis para suplantar el riñón hasta que se recupere y destruir los glóbulos rojos produciendo anemias muy severas que requieran transfusiones. La Escherichia coli se puede clasificar de acuerdo a unos antígenos que tenga en su superficie. Tiene 3 antígenos, los más importantes son el O y el H. Entonces la Escherichia coli productora de verotoxina se clasifica como Escherichia coli O157 H7. Como verás, existen millones de Escherichia coli diferentes y la mayoría puede convivir con nosotros en nuestro intestino sin producir enfermedad. Aquellas que producen lesión del intestino van a producir una diarrea hemorrágica. Por eso siempre decimos que un bebito con diarrea lo más probable es que sea una infección viral leve, pero una diarrea con sangre debe ser estudiado. ¿Por qué? Porque puede estar producido por la Escherichia coli y si está producido por la Escherichia coli puede producir síndrome urémico hemolítico. Todo bebé con diarrea hemorrágica se debe estudiar. ¿Qué estudios se le piden? Como la Escherichia coli puede lesionar los riñones, se le pide análisis de sangre para ver cómo están las funciones de los riñones. Y el problema principal que se produce en el riñón es que pierde proteínas y sangre. Entonces también hay que hacer un análisis de orina para ver si en la orina hay glóbulos rojos. Un lactante con diarrea hemorrágica y un análisis de orina con glóbulos rojos en la orina debe ser internado inmediatamente. Entonces, estos son los tipos más frecuentes de Escherichia coli enteropatógenas. ¿Cómo podemos hacer para prevenir una enfermedad por Escherichia coli? Bueno, en primer lugar, el alimento que más Escherichia coli y en general enteropatógena tiene es la carne, el juguito de la carne.
Cuando las vacas se faenan y los terneros se faenan, durante el faenamiento se mezcla la carne con bosta. Esa bosta tiene Escherichia coli, entonces toda la carne tiene Escherichia coli. Por lo tanto, la carne debe estar muy, pero muy bien cocida. ¿Cómo hay que cocer la carne? Hasta que esté toda cocida. Si un bife adentro está rosadito y tiene juguito, ahí hay bacterias vivas y tu hijo se puede enfermar. Entonces yo te recomiendo que cocines muy bien la carne, tiene que estar seca. Si vos cortás un bife para dárselo a tu hijo y mojó el plato con jugo, ahí hay bacterias vivas y tu hijo se puede enfermar. Entonces, hay que cocer muy bien la carne, trata de no usar platos de madera, los típicos de los asados, son porosos, guardan jugo y ahí hay bacterias que además se multiplican. En general, la Escherichia coli se encuentra sobre la superficie de la carne porque se contaminó durante la faena. La carne picada está todo mezclado y las bacterias que están adentro de la hamburguesa se multiplican mucho más rápido porque están en un caldo de cultivo. Entonces las hamburguesas tienen el mayor riesgo de producir una enfermedad por Escherichia coli y el síndrome urémico hemolítico. De hecho, en todo el mundo ha habido epidemias muy importantes de síndrome urémico hemolítico en casas de comida rápida porque en algún momento hacían las hamburguesas mal cocidas. Esas hamburguesas jugosas producen síndrome urémico hemolítico. Todo aquel alimento que esté contaminado con jugo de carne va a tener Escherichia coli. Entonces, si no lavas bien una fruta y le cayó un juguito, una gotita de carne dentro de la heladera, esa manzana puede tener Escherichia coli. De hecho, en Estados Unidos hubo una epidemia gravísima de gastroenteritis con síndrome urémico hemolítico, con muchísimos muertos, por un jugo casero, un jugo que se vendía, pero era hecho casero en un campo, y después se demostró que las manzanas con las cuales hacían ese jugo estaban contaminados con materia fecal de ciervo. Los ciervos que habitaban en ese lugar hacían su materia fecal cerca de donde caían las manzanas, y esas manzanas eran usadas para hacer jugo no pasteurizado. Entonces, tenemos que cuidar muy bien la higiene alimentaria para no tener ninguna de estas enfermedades transmitidas por los alimentos.